Capítulo 39. Orden y autoridad. Varios días habían transcurrido ya desde aquel momento tan penoso pero importante en mi vida. Había estado pensando en todo lo pasado, lo real y lo irreal. No había momento en que no dejara de pensar. Me dolía la cabeza por la constante actividad. Hasta que un día decidí volver a la casa de mis abuelos, esa casa que había sido mi hogar por mucho tiempo. Había estado vacía por más de un año, por lo que se veía polvo y tela de araña por doquier. Tenía incluso la sensación de que se caía a pedazos. Subí las escaleras y me detuve frente a la puerta de mi vieja habitación. La abrí y todo parecía estar igual, pero yo no era el mismo. Me dirigí hacia el muro, me detuve pensativo y metí la mano en el hoyo donde saqué la caja que contenía el libro dorado. Sacudí el polvo acariciando aquella pieza de madera mientras avanzaba hacia mi escritorio. Tomé asiento y abrí la caja. El libro estaba intacto. Era mi libro, mis notas, mis poemas. Estuve a punto de regresar al trance del pensamiento, pero de un salto me paré de la silla y me dispuse a limpiar la casa de mis abuelos. Arreglé los asuntos de la luz, el gas, el agua y compré algunos víveres. El dinero no era problema para mí. La herencia de Lily me permitiría vivir 100 años sin trabajar y hospedarme en hoteles de lujo. Pero no gastaría ese dinero en cosas mundanas. Sentía que todo lo que se me había dado debía usarlo para ayudar en lo posible a personas necesitadas del amor de Dios como Lily. Por lo tanto, el primer lugar al que debía acudir era a la casa de Dios. Recuerdo mucho ese día. Era domingo. Caminé por todas las calles de la ciudad, vagando entre multitudes de gente y automóviles que se desplazaban sin parar. Caminé por parques y grandes edificios, por avenidas y callejones, hasta que pude visualizar a lo lejos la gran torre de una iglesia. Cuando estuve a punto de entrar, una voz femenina gritó el nombre de Samael, que para mi sorpresa se trataba de Svetlana. Al principio no pude reconocerla porque ahora vestía modestamente y no tenía maquillaje, pero de igual manera seguía siendo muy bonita. Samael, ¿se acuerda de mí? Me ha de disculpar, señorita, pero no la recuerdo. ¿Dónde escuchó ese nombre? Yo sabía que no se acordaría de mí porque estoy consciente de que no luzco igual que antes. Nos conocimos en la reunión de aquellos hombres arrogantes. Yo llegué con Stefan. Soy Svetlana. Realmente no luce igual, señorita Svetlana. Me sorprende mucho verla y me sorprende más que me reconociera. Lo mismo digo de usted, pues antes lo veía con una luz que inspiraba y hoy me parece alguien desolado. Por esa razón estoy aquí. Me alegra que diga eso porque sí le hará bien. Cuando se sienta mejor, no olvide también frecuentar y agradecer. En eso, sonaron las campanas. ¿Se quedará a misa? No lo sé. Quédese, por favor. Yo le invito. Está bien, me quedaré. Me alegra que haya aceptado, señor Samael. Perdón, Svetlana. Mi nombre real es Mateusz Stefanos, y te pido una disculpa si llego a confundirte. No se preocupe. Después de misa podemos hablar. Me gusta la idea. Comenzó la misa.
Ambos permanecíamos en gran silencio y atención. Por la mente de Svetlana pasaban muchos pensamientos, pero en ese día en especial pedía por mí y también por ella, porque tenía en mente el no dejar la grandiosa oportunidad de enseñarme lo que me faltaba saber para comenzar a conocer a Dios en su plenitud. A ciencia cierta no sabía ella lo que yo necesitaba, pero lo presentía, y eso era un milagro. En cambio yo pedía por Lili, Nicolás y mi hijo que jamás vio la luz del día. Finalmente terminó la misa. Nos fuimos a sentar a una banca donde la sombra de una jacaranda refrescaba el lugar y con sus hojas moradas daba un tono hermoso a nuestro entorno. ¡Qué maravilla el poder de haber participado en la cena del Señor! Sí, también de la palabra de Dios. Me gustó mucho el sermón. Sí, me gustó mucho cómo explicó las Sagradas Escrituras, porque es cierto lo que dijo. Muchos que acudimos a misa ignoramos que el cuerpo y la sangre de Cristo es lo que recibimos en la comunión, el único sacrificio por nuestros pecados. Que por cierto, fue una orden sacerdotal cuando les dijo a sus apóstoles que lo hicieran en su memoria. Las palabras que Svetlana había dicho, no las había comprendido del todo. Para mí, en ese momento era una manera simbólica. Por lo tanto, no comprendía la maravilla que ella experimentaba. En este punto, no había diferencia entre mi entendimiento y el de un ateo, pues ignoraba que los verdaderos cristianos siempre habían creído que comían la carne y la sangre de Cristo cada vez que se partía el pan. Estoy muy sorprendido por cómo hablas y por tu fe que tienes. Quiero pedirte una disculpa si podría ofenderte con mi pregunta. Solo quiero saber, ¿siempre tuviste esta fe? No se preocupe, no me ofende. En realidad es una pregunta que me place contestar. Yo nací en Olesk, Ucrania, donde viví 15 años. De niña era muy obediente y responsable en los deberes de la casa y la escuela. Mi hermana era 3 años mayor que yo. Ella era mi ejemplo a seguir. Era más bonita, inteligente y habilidosa. Cuando toda la familia se reunía, solían decir que ella tendría un futuro brillante. En cuanto al mío, solían decir que veían un futuro incierto. A la edad de 7 años todo cambió. Mi papá murió en un accidente y mi madre se encargó de nuestra educación y cuidado. Recuerdo que yo estaba triste, pero no lloré. Mi hermana duró muchos meses en duelo y mi madre se mostró fuerte ante nosotras y nunca la vi llorar. Nos vimos en dificultades y tuvimos que dejar muchas comodidades, pero aún así, seguimos con nuestras vidas. Yo era muy apegada a mi madre y la seguía a todos lados. Creía en Dios y oraba. Me gustaba cantar en el coro de la iglesia. Pero todo eso cambió cuando un día escuché al sacerdote comentarle a mi madre que se me veía un buen trasero cuando pasaba al púlpito. Esas palabras me causaron mucha repulsión. Pero lo que me indignó más fue que mi madre no dijo nada, solo se rió. A causa de esto me alejé de la iglesia. Ya no quería ir. Esto sucedió a los 10 años. Entonces el tiempo que antes empleaba para seguir a mi madre, lo empleé para hacer amistades. A los 12 años,
Las ocupaciones de mi madre me daban suficiente tiempo para salir de casa. Siempre tenía peleas con mi hermana porque ella se enteraba que tomaba y fumaba, incluso que ya me había besado con un chico 9 años mayor que yo. Peleábamos bastante. Mi familia comenzó a escuchar cosas que decía la gente de mí y me convertí en la indeseable. Mi autoestima terminó de pulverizarse. Por consiguiente, mi egoísmo se agigantó. A los 15 años decidí escapar de casa y como no quería que me volvieran a ver, migré a Polonia. Al principio estaba muy asustada, pues estaba en un país diferente, pero gracias a mi belleza y juventud encontré amistades que me ofrecieron un lugar donde quedarme. A esa edad perdí mi virginidad y para justificar todos mis actos tuve que desechar toda moralidad cristiana y seguir esa nueva corriente hedonista. Aunque a veces seguía pidiendo a Dios cuando las cosas no iban bien. En este grupo de malas amistades, todos nos sentíamos superiores al resto de la población, pero en realidad éramos personas con una baja autoestima. A pesar de los muchos conflictos, nos manteníamos juntos por una dependencia emocional. Parecía una cárcel que no queríamos dejar. Conocí entonces a Stefan en una noche que necesitaba un lugar donde quedarme, pues me había peleado con una de esas amigas. Al día siguiente, me pidió que la acompañara a una cena. No tenía idea de qué trataba esa cena, ni el enorme impacto que generaría en mi vida. Cuando nos despedimos, tú conociste a la Svetlana que conseguía lo que quería, y en ese momento te quería a ti. Después de irnos, tuve una fuerte pelea con Stefan. Terminé durmiendo en la calle, cosa que había pasado muchas veces, por lo que no me causaba problema. Pero esa noche fue diferente a las otras, que tenía el mismo destino. Comencé a pensar mucho en Dios y comencé a hablar como si estuviera conmigo. Entonces le pedí que me indicara el camino para conocerle. A partir de esa apertura de mi corazón para que Él entrara, iba descubriendo cosas poco a poco. Primero me di cuenta que el camino para llegar a Dios era Jesús, y entonces acudí a reuniones donde se hablaba de Dios. Se sentía bonito, pero yo no buscaba el sentimiento como si se tratara de droga para sentirme feliz. Quería entender lo que Dios tenía para mí y qué significado tenía mi vida. Después me di cuenta que tenía que cambiar mis hábitos, mis amistades y mis inclinaciones al pecado, es decir, despreciar mi vida para morir y renacer en una nueva. Así lo hice. Conseguí un trabajo y un pequeño apartamento muy barato. Después fui arrastrado un poco a las ideas del yoga, la reencarnación, el karma, entre muchas otras cosas que me desviaron del camino. Al principio no me daba cuenta que realmente era una distracción creada por el diablo, porque parecían cosas buenas. Pero gracias a Dios, logré entender que se trataba de una mezcla de todo, porque era como si cada quien creara su propia relación con Dios, es decir, una religión sintética. Entonces la tercera cosa que me di cuenta fue que en el mundo se había mezclado todo, y la ignorancia sobre Dios era rellenada con supersticiones y filosofías místicas. Por eso entendí la importancia de un mensaje puro. ¿Y quién más podría tener ese mensaje puro más que la Iglesia que se tachaba de retrógrada por oponerse a ese supuesto progreso que el mundo celebraba? La cuarta cosa que me di cuenta
fue que Jesús había dejado una iglesia. Por eso escuchaba a unos decir: esta es la verdadera iglesia. No, esta otra lo es. Y todas se peleaban por ese título. ¿Cuál es la iglesia donde la doctrina se mantiene pura? Yo también me pregunto lo mismo. Interrumpí. Perdón, prosigue. No se preocupe. Estuve con esa duda hasta que me puse a pensar en el diablo y lo imaginaba riéndose de mí a carcajadas, divirtiéndose al verme caminar de entre todo el desorden que él mismo había provocado, cubriendo con falsas doctrinas o nuevas doctrinas espirituales y mezclando todo para cubrir ese tesoro que Dios nos había dejado. Como usted bien sabe, yo no soy una persona muy culta, por lo que no tenía idea de lo que había pasado en la historia. Pero eso Dios lo sabía. Por esa misma razón, Dios me encaminó. ¿Y por qué digo que me encaminó? Pues porque al obedecer su palabra de dar a los pobres, un día le ofrecí de comer a un señor de edad avanzada que parecía hambriento, y le busqué un refugio en un asilo que yo pagué con mucha dificultad para que se quedara. Le visitaba todos los días, y él me contó su vida y de cómo había perdido todo. Después de un mes, murió de un paro cardíaco mientras dormía. Se llamaba Apolonios. Me dieron sus cosas, y entre sus pertenencias tenía una cartera, una navaja y una moneda antigua. Dentro de la cartera tenía muchos papeles que iba metiendo conforme los encontraba en el camino. Había papeles de cuentas de restaurante, propaganda, descuentos, entre muchos otros. Pero por alguna razón, uno de ellos cayó al suelo y me llamó mucho la atención. Era un marcapáginas que tenía la imagen de un libro cuya portada tenía el rostro del lienzo de Turín. Se llamaba El hombre eterno. Conseguí el libro y me puse a leer. Y de esta manera es que me abrió los ojos respecto a lo que se sabe de la historia y sobre todo me dio respuesta a la pregunta sobre la iglesia. La única iglesia en el mundo que a pesar de todos los ataques y herejías dentro y fuera, ha logrado sobrevivir como si un poder divino le protegiera. Era la iglesia que todo el mundo odiaba, la Iglesia Católica. Entonces me di cuenta de que todo encajaba a la perfección. Había encontrado el terreno donde estaba el tesoro, de entre todas las copias e imitaciones de la verdadera Iglesia de Dios. Me instruí en la doctrina católica y encontré en ella el fundamento y base de la verdad. Me encanta tu testimonio, Svetlana. Pero puede haber otra experiencia de vida que le haya conducido a otra iglesia y esté muy convencido, como tú, que es la verdadera. Le entiendo perfectamente. Es normal por toda la confusión que sembró el diablo. Svetlana sacó la Biblia que traía en una pequeña mochila rosa colocada en su espalda. Antes que nada, usted debe saber que la Biblia no es garantía de la verdad. Es decir, cualquier persona puede cargarla e interpretar la palabra de Dios de forma torcida o equivocada. Cuando esto sucede, es muy lógico encontrar contradicciones. Y no es porque la Biblia se contradiga, sino que pone en evidencia al falso maestro y la falsa doctrina. La garantía de la verdad consiste en el mensaje en donde no hay contradicciones, porque solo una doctrina es cierta. No puede haber dos verdades que se contradigan. En eso estoy de acuerdo. Intervine.
Si usted fuera el diablo, solo imagíneselo, y sabe lo que está escrito en la Biblia. Y para poder engañar a la gente, solo basta con citar unas palabras y que todos le digan que tiene razón, porque sí está escrito. Pero si aparece un cristiano que sigue el ejemplo de Jesús y le refuta diciendo también está escrito, ¿en qué se empeñaría usted en destruir? Me empeñaría en destruir al cristiano instruido, supongo. ¿Y cuál fue la espada del cristiano? La Biblia. ¿Y quién hizo la Biblia? Bueno, pues creo que Dios hizo la Biblia. No, Dios inspiró a los hombres, pero quien hizo la Biblia fue la iglesia. Pero realmente Cristo fundó una iglesia o fue hecha por los hombres para preservar el poder. ¿Preservar el poder? No, fue orden y autoridad. Te leeré Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Es interesante. No recuerdo haber escuchado esa cita. Solo recuerdo el sermón de la montaña y otros pasajes. Pero no entiendo por qué no la escuché. ¿Pero en qué contexto la estás leyendo? Es claro el contexto. Cuando Simón le responde a Jesús que es él el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús le felicita. Le da el nombre de Pedro, es decir, piedra, y le da la autoridad para dejar un orden en la transmisión de su doctrina. Si no me cree, le leeré desde el versículo 13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según al parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Me quedé mudo. No sabía qué decir. Una muchacha que parecía tener 15 años me había dejado perplejo, pues yo era de la idea de que todas las iglesias eran lo mismo porque hablaban en nombre de Jesús. Svetlana continuó. La gente ignorante suele decir que Jesús no fundó ninguna iglesia, pero desconocen la palabra de Dios en donde se habla de la iglesia. Esa falsa creencia, por más sorprendente que parezca, la sostienen las personas que se dicen cultas. Por esta razón, quien se sale de la iglesia o es un católico que no le interesa saber, se desvía de la verdad. En la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios,
que es la Iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Entonces, ¿no es bueno leer la Biblia si no se enseña?, pregunté. Así es, contestó Svetlana. Leeré Hechos capítulo 8 desde el versículo 29. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Nuevamente quedé mudo ante tal respuesta. Me sentía el más grande de los ignorantes, cuando no hace mucho tiempo me consideraba el más sabio, el supuesto diablo, el hombre que estaba por encima del hombre común. ¿Ve la importancia de sus apóstoles y su orden de enseñar? Pudo haber llegado un judío que no creía en Jesús y le hubiera interpretado esa cita de otra manera, o no lo habría podido explicar. Por esa soberbia de estar por encima del apostolado, Lutero, inspirado por el espíritu de Satanás, interpretó mal lo que Pablo escribió. No sabemos si fue intencional o por soberbia, asegurando que la salvación era solo por la fe, que no eran necesarias las obras. Pero Pablo se refería a las obras de la ley, esa ley que los hacía esclavos. Porque hay muchas citas e incluso parábolas donde Jesús habla sobre las buenas obras de caridad y que por ellas seremos juzgados. No basta con decir que se cree en Dios, porque los demonios también creen y tiemblan. Esas últimas palabras las escuché de boca de la hermana de Denis. Pues esas palabras están escritas en la Biblia, contestó Svetlana. ¿De verdad? Sí, está en Santiago capítulo 2, versículo 19. Entonces, ellos tienen razón. Me paré de la banca. Escucha, Svetlana. Yo cambié mi nombre. El motivo es muy complicado de explicar. Requeriría de más tiempo. Mi verdadero nombre es Mateusz Stefanos. Estudié historia. Perdí a mis padres a los 10 años y ya serán casi 2 años que perdí a mis abuelos. Conocí a Lily y nos fuimos a vivir juntos. Íbamos a tener un bebé, pero fue asesinada por Spencer. Me vi varias veces con Dennis, pero no entendía sus mensajes. La última ocasión que lo vi, estaba reunido
con un grupo de hombres y mujeres, ese día volví a la realidad. Ellos me hablaron de una guerra en la que la mentira estaba tratando de pasarse por la verdad y me recomendaron mucho el derribar la ignorancia y limpiarme de todas esas doctrinas falsas. Pienso que deberías unirte. A lo que Svetlana respondió: pero, ¿en qué podría ayudar? Ya le dije que no soy tan culta. Tal vez no lo seas en las cosas del mundo, pero en las cosas de Dios sí lo eres. Continué nuestra charla, tratando de convencerla que se uniera a nosotros. Al final, la pude convencer.